Hoy, hoy continuamos estudiando la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, un escrito wow. Bueno, es sobrenatural, es un escrito poderoso, la carta a los Hebreos, y nos deja esta bendición, este buen sabor de darnos la dirección el Señor. Recuerdo a todos los que están conectados que la carta a los Hebreos fue dirigida en el primer momento a cristianos judíos que habían huido por la persecución, que estaban en esa primera etapa de la iglesia. Bueno, habían pasado ya algunos años ya, pero con todo, como hasta ahora, también han pasado muchos años después que el Señor ascendió a los cielos, pero ellos estaban en una necesidad de ser confortados, pero de ser orientados, de ser guiados. Y la carta a los Hebreos nos exalta al Señor como lo hace toda la Escritura, exalta a Cristo, nos muestra a Cristo como lo que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Trino que se manifestó en la persona del Hijo para traernos la salvación. Es mayor que los ángeles, mayor que la creación, mayor que el tabernáculo, toda la connotación judía en cuanto a la expectativa mesiánica. El escritor a los hebreos le explica a ellos de una manera magistral y muy práctica. La desconecta, la esperanza mesiánica de salvación para ellos la desconecta de todas las imágenes y personajes del Antiguo Testamento y la pone en el solo objetivo que es Cristo Jesús, en el solo foco que debemos tener nosotros todos. Y para aquellos hebreos le dicen, es mayor que Moisés, porque Moisés era muy importante para ellos y todavía lo sigue siendo, como para ti, para mí hoy, pero para la connotación judía, la cultura judía, aún más todavía. Pero es más que Moisés, Jesús, es más que los sacerdotes, Jesús, es más que el tabernáculo, un lugar de tanta importancia para ellos, es más en la imagen del liderazgo que Melquisedec, y Jesús lo pone el escritor a los hebreos superior al sacerdocio de Melquisedec, y por eso nos deja también, o les deja a ellos como los primeros lectores y los que primero estudiaron esta carta, ese el capítulo 11 que lo estudiamos hace 2 semanas, acerca de los ejemplos de fe. Sí o sí, para vivir delante del Señor necesitamos hacerlo con fe, sabiendo de que el Señor va a ministrar a nuestras vidas, va a fortalecernos y demás. Pero sabiendo el escritor a los hebreos que como usted y yo también necesitamos fe, él está llevando a esta audiencia, a estos receptores, los que por primera vez recibieron esta carta, a ser fortalecidos, a ser llevados por el camino de la salvación. Yo entiendo que en un día cada uno de nosotros entregamos nuestra vida al Señor, pero también entiendo que nos vamos salvando, nos vamos santificando, cada día nos vamos acercando más al Señor. Por supuesto, por fe ya somos salvos, pero de manera práctica cada día nuestra carrera nos vamos acercando más a Dios, porque la salvación es estar con Dios, es conocer a Dios, es adorar al Señor, estar cerca del Señor. La semana pasada vimos este capítulo magistral, los primeros versículos. Estoy hablando de Hebreos capítulo 12. Y yo sé por comentarios de muchos que se acercaron a mí, algunos enviaron texto también, otros hicieron comentarios ahí en YouTube, pero qué interesante que Hebreos 12 nos deja el panorama bien enfocado, cuando hay tantas cosas por las cuales hoy, como en aquel tiempo, desconcentrarse y tal vez poner para ellos los receptores, los primeros que recibieron este escrito, ellos podían estar entretenidos con la preocupación de la persecución, con la muerte de los familiares que habían matado, con los lugares hacia donde iban a ir, con los recursos que tenían que buscar cuando emigraron a otros lugares huyendo, con el estilo de vida que debían de asumir,
diferente en las diferentes naciones para donde ellos huyeron y estaban viviendo, y los que estaban en Jerusalén y los que estaban en Roma, y todas las complicaciones sociales que vinieron por la persecución. Ellos podían estar entretenidos tal vez con la idolatría, algunos apartándose de la fe. Ellos podían estar debilitados incluso por el desconocimiento de lo que estaba sucediendo ahora en las enseñanzas de los apóstoles. Entiéndase, las personas, esos 12 hombres, 11 hombres que estuvieron con Jesús y estaban enseñando, estaban organizando iglesias. Había un liderazgo que estaba dando las enseñanzas mesiánicas, las enseñanzas del reino del Señor. Estas personas, como también muchos hoy, pudieran estarse desenfocando con las falsas doctrinas. Varios judíos que no recibieron a Jesús, ellos comenzaron a hablar del cristianismo, o los del camino, o los cristianos, como ya le dijeron algunos en algunos lugares para aquel tiempo. Ellos estaban viéndolo como que era un grupo falso, que era un grupo que estaba perjudicando la sana doctrina, pero en este caso judía, de su religión, de los judíos. Entiéndase, no cristianismo, sino judaísmo. Y ellos, los cristianos judíos y todos los que estaban alrededor de ellos, pudieran estar desenfocados en tantas situaciones. Por eso hago alusión al verso 2 del capítulo 12, solo para recordar la semana pasada: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El escritor a los hebreos, sabiendo que está terminando ya su carta, él quiere dejar temas importantes, vitales para aquellos hermanos que estaban recibiendo esta carta, pero de una manera muy especial. El Espíritu Santo también, Dios, quiere hoy también recordarnos: tus ojos tienen que estar puestos en Cristo. Tus ojos, tu vida, tu enfoque, tu corazón, tus sentimientos, tus recursos, tu tiempo tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Por eso sigue dándonos, y la semana pasada fue un lindo tiempo hasta el versículo 11, pero hoy quiero hablar a partir del verso 12 hasta el 29 y hasta donde el tiempo me dé. Pero el verso 12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y voy a dejar la lectura hasta ahí, porque voy a estar leyendo sucesivamente todos los versículos, y para no hacerlo doble y aprovechar el tiempo, quiero que tengas la mente puesta en que tanto la fe, capítulo 11, como capítulo 12, comenzando: puesto nosotros los ojos en Jesús, el que ideó la fe, no solamente al darnos en el momento que lo aceptamos, sino desde antes de la fundación del mundo. Él pensó en tu vida, él diseñó el proyecto de tu vida desde el primer día. Yo digo, desde el primer segundo que exististe en el vientre de tu madre hasta el día final, que todos vamos a durar mucho y sanos y lindos, ¿verdad? Como son todos ustedes. Y Dios nos va a dar vida donde Él va a estar ministrando con poder. Ahora, tenemos que poner nuestra vista en el Señor, y sabiendo eso, que nuestra fe puede tambalearse, sabiendo que las decisiones cotidianas pueden ser a favor de seguir al Señor o tal vez dar paso de retroceso. El escritor a los hebreos ahora está diciendo: por lo cual nos hace alusión a puesto los ojos en Jesús. Esa primera parte del versículo 1 hasta el versículo 7. Puede ir a mi canal de YouTube, está el estudio de la semana pasada ahí para que vea ese resumen, pero está diciendo: por lo cual, por tu fe puesta en Jesús, solamente en Cristo, como dice el coro, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. Por lo cual, si tu fe está puesta en Jesús, le dice a estas personas que estaban recibiendo esta carta: levantad las manos caídas. Yo sé que cuando personas se desenfocan del Señor, se desaniman. Cuando no están llenos del poder de Dios, del combustible espiritual del Señor, las personas se desaniman.
cuando sus expectativas no están puestas en Cristo y están puestas en expectativas humanas, horizontal, y están esperando en una expectativa que no es del reino de Dios, tal vez carnal, pero tal vez ilusoria, fuera del propósito de Dios, hay personas que se desaniman y sus manos son caídas, personas que no quieren hacer. Las manos caídas representan cero acción. Las manos caídas representan inmovilidad. Las manos caídas representan realmente una posición física y también una actitud espiritual no de parte del Señor. Pero también no solo habla de manos caídas, también en esta imagen de no acción dice las rodillas paralizadas. Si una rodilla está paralizada, quiere decir que no hay locomoción, no hay movimiento. El cuerpo ese no camina. La imagen de este versículo 12 o la idea del versículo 12 es, por lo tanto, después de poner los ojos en Jesús lleno de fe, tu vida tiene que estar en acción. 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 Siempre he dicho que todo discípulo debe vivir tres cosas: visión, pasión y acción. Acción es el tercer paso que nos va a llevar al camino más donde Dios quiere que estemos. Entonces, en ese andar con el Señor, debemos estar en acción, puestos los ojos en Jesús y ponernos en acción. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ponernos en acción nos lleva a obedecer al Señor. Jesús dejó una imagen, una ilustración, una historia que me gusta mucho y se la digo rapidito, y es de el hombre prudente y el hombre insensato. El insensato, todos conocemos que hizo su casa sobre la arena. El insensato, wow, y vinieron los problemas, la lluvia, el agua, el viento, y se cayó la casa porque no estaba sobre la roca. Pero yo hice una versión y puse: el discípulo prudente hizo su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús, y vinieron los problemas, montones de cosas, pero se mantuvo su vida, su casa sobre la edificada, no se cayó. Estar en acción es una bendición tremenda, porque la acción representa que ya diste primer paso. Si tal vez hay personas que se desaniman en la fe, hay personas que empiezan con preguntas que no le permiten avanzar porque están cuestionando una cosa u otra. Pero cuando te pones en acción y das el primer paso, quiero felicitarles. Y yo sé que todos estamos dando pasos, no estoy haciendo alusión a nadie en particular. Quiero que esta reflexión sirva para el momento en el que llegue el día que te sientas desanimado, o que tú puedas animar a otro diciéndole: ponte en acción. Levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas con fe, poniendo tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La acción es ese primer paso, y el primer paso es el comienzo de un camino largo de victoria, un camino de éxito, un camino de gozo y de victoria en el nombre del Señor. Levantarse es muy lindo, y la palabra del Señor siempre habla y hace alusión a los que podemos caernos, porque todos podemos caernos. 7 veces cae el justo, más el Señor lo levantará. Y qué bueno, todos nosotros Dios nos levantó un día, ¿verdad? Uno teníamos el fango aquí tal vez, y otro un poquito aquí, y otro en la cintura, pero todos Dios nos sacó, dice el salmista, del pozo cenagoso, del lodo cenagoso. El Señor nos levantó. Levantarse también es buena señal, porque es señal de vida. Los que no se pueden levantar son los muertos, ya no pueden levantarse, pero tú y yo nos levantamos en el nombre del Señor y nos ponemos en acción, ¿verdad? Podemos hablar muchas cosas, pero es importante acción. Por eso dijo Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 2, verso 17, que la fe sin obra es muerta. Tenemos que tener fe, pero la fe nuestra tiene que manifestarse en obras, resultados. Y es interesante que todo lo cualitativo
lo que no se puede medir, porque dice, me siento bien. Ok, el me siento bien no se puede medir, ¿verdad? Pero tú puedes decir, me siento bien del 1 al 10, 9. Entonces uno dice, wow, se siente bien, bien, ¿verdad? O estoy alegre. No se puede medir la alegría, pero si tú dices, estoy alegre del 1 al 10, 17, tú dices, wow, tiene una fiesta solo. Entonces, cuando tú puedes medir las cosas, te das cuenta de que en el Señor podemos estar en acción. Cuando decimos el culto estuvo bueno, ¿por qué estuvo bueno? Hubo salvación, hubo alabanza, hubo oración, Dios se manifestó, Dios habló a tu vida, ¿verdad? Qué interesante. No, nunca diga como la persona aquella que salió del culto y le preguntaron, ¿cómo estuvo bueno el culto? Buenísimo, esa predicación estuvo buenísima. ¿De qué hablaron? No me acuerdo de qué hablaron, pero estuvo bueno. No hay una palabra dada buena de Dios si tú no te acuerdas, si no se queda impregnada en tu corazón, ¿ok? Y yo sé que hay emociones que no se pueden explicar, pero siempre es importante que nuestra fe esté en acción. Siempre que digas, Dios me habló, ¿qué te habló y cuál es la acción? Porque escuchamos al Señor para obedecerle, ¿verdad? No escuchamos al Señor para tener sonidos bonitos ni palabras bonitas, como dijo también el Señor, que había personas que querían escuchar como sonidos de sirena, ¿verdad? Cancioncitas alegres, pero es importante nosotros poder estar escuchando la voz de Dios para ponernos en acción en la obra del Señor. Versículo 13 dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Dios quiere que tú y yo tengamos una senda derecha. Y esto no se refiere que nuestro camino va a ser recto solamente. No, va a haber curvas a la derecha, a la izquierda, subidas y bajadas, pero tu camino debe ser derecho por ese camino. Yendo sin salirte a un lado del costado de la carretera espiritual, entiéndase, tu camino de la vida. Por eso dice, a senda derecha para vuestros pies. No te salgas del camino. Recuerdo cuando el Señor le dijo a Josué, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Sino que obedece mi palabra. Esta es la palabra que el Señor nos da. No nos salgamos ni a la derecha ni a la izquierda. No debes dejar el camino, dice el refrán, no dejes camino por veredas. Hay veredas lindas y hay caminos difíciles, pero no dejes camino por veredas. Hay veredas que entretienen y a veces no tienen fin. Llega a un lugar donde no hay salida, pero el camino del Señor conduce a la vida eterna. Y lo dijo Jesús, y digo sus palabras, el camino a la eternidad es estrecho, pero conduce a la vida eterna. El camino al pecado, al infierno, es ancho y muchos andan por él. Así que nunca nos apartemos del camino del Señor por andar por veredas de entretenimientos mundanos, ¿verdad? Sino que sigamos al Señor, sigamos sirviendo al Señor en integridad, en verdad, y esto sea para siempre. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y esto cojo representa nuestras debilidades, ¿verdad? Está haciendo un simbolismo tremendo porque el Pablo, bueno, yo creo que Pablo fue el que escribió esta carta. Algunos dicen que no se sabe quién fue, pero yo creo que Pablo o Apolo fue los que escribieron esta carta. Y dice, manos caídas, rodillas caídas, pero ahora dice, para que lo cojo no se salga del camino. De nuevo, nos lleva a los pies. ¿Y por qué los pies y por qué las manos? Porque nuestras manos y nuestros pies simbolizan acción. Dice, y si hay algo cojo, no se salga del camino. Y todos sabemos que una persona que tenga la condición de cojera camina un poco más despacio y hay que ayudarle, hay que acompañarle, ¿verdad? Pero qué lindo que dice, para que lo cojo, que es nuestras dificultades, todos tenemos defectos, nadie es perfecto, ¿verdad? No se salga del camino, no haya eso, sino que sea, ¿cuál es la solución para nuestros defectos? Sanado, porque salvación y sanidad en el reino es lo mismo. Si tú eres salvo y estás enfermo, cuando te mueras y entra la eternidad, se acabó la enfermedad, así que hay sanidad. Pero también Dios puede sanarnos hoy también. De todo. Yo hablo sanidad física, pero también sanidad emocional. ¿Cuántas cosas pueden afectar a una persona que sus rodillas pueden dejarlo cojo emocionalmente y afectarlo para no caminar con el Señor y bajar los ojos del Señor, ponerlo en la gente, ponerlo en las cosas triviales y pasajeras de este mundo y apartarse del camino?
no permitas que nada ni nadie te aparte del camino del Señor. Y si estás cojo o has estado cojo o conoces a alguien que esté cojo espiritualmente, ayúdalo para que sea sanado. Aleluya. Qué rico, ¿verdad? Porque estar en la acción del plan de Dios, de la misión de Dios, trae sanidad espiritual. Cuando tú estás con los ojos puestos en Cristo, cuando tú sabes que la solución tuya y la salvación tuya está en el Señor y que el plan de Dios, que es más grande que todos los planes que nosotros podamos hacer, hay sanidad espiritual, hay sanidad emocional y muchas veces, yo digo el 99% de las veces también hay sanidad física, porque muchas enfermedades físicas vienen por las consecuencias de lo espiritual y la consecuencia de lo emocional. Así que resumo esta idea: estar en el plan de la misión de Dios para tu vida, para tu familia, para la iglesia local, nos trae también sanidad. Por eso dice, para que sea sanado, versículo 13 al final. Y hay acciones en la misión de Dios. Verso 14, seguir la paz. ¿Qué hacemos en este plan de Dios que estamos en acción, que hemos levantado nuestras manos, que estamos caminando ya en el plan de Dios? Acciones en la misión de Dios. Primero, seguir la paz con todos. Escuché una historia que me gustó mucho de una persona que iba en un avión y escuchó una explosión y enseguida preguntó a la aeromoza que qué pasaba y ella le dijo, no, todo está bien, todo está bien. Pero muy pronto, ¡bam!, otra explosión. Así que uno de los dos motores del avión, las dos turbinas se rompieron y estaban a la deriva y el avión se iba a estallar. Bueno, sucedió que en ese momento él se acordó de su esposa, de sus hijos, de todo el mundo y aprendió varias cosas. La historia es larga, solo le digo, no se mataron, hubo un aterrizaje forzoso en el mar, pero hubo salvación para todos, nadie murió, pero él reflexionó que la vida es muy corta y que no vale la pena estar bravo con nadie, no vale la pena ponerse bravo, sino que es importante valorar las cosas de la vida, todo lo que tengamos. Y hago alusión a eso porque dice, seguir la paz con todo. Yo estoy convencido que todos los que están conectados aquí, toda nuestra iglesia, cada una de las familias, cada discípulo aquí, le gusta la paz de Dios. Necesitamos la paz de Dios. Y es importante que la paz la generemos nosotros y que nos neguemos a cada día buscando la paz unos con otros, como familia, bueno, interior, paz personal, esa autopaz, digo yo, la paz que tienes ahí en tu corazón, pero en tu familia y como iglesia. Otra acción en la misión de Dios es la santidad. Busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, como está escrito, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así que en las acciones, en la misión de Dios, puestos los ojos en Jesús, tenemos que buscar la paz y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, verso 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El verso 15 nos está haciendo alusión que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hermanos. Es importante que nosotros siempre recordemos que el discipulado no es una opción, es un mandamiento del Señor. Usted y yo tenemos que ayudar a los demás para que su fe sea afirmada, sea confirmada. Pablo escribió y muchos de los apóstoles fueron a lugares para confirmar la fe de los discípulos. Por eso dice el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por confusión o por no explicación o por alguna situación, debemos ayudar a todas las personas que nos rodeen, que conocemos, para que la gracia del Señor sea comprendida a totalidad y sea salvación para su vida. La sanidad emocional es importante, no permite que el proceso esté, es decir, cuando no hay sanidad emocional, cuando hay problemas que frenan la bendición de caminar con el Señor, sucede lo que dice aquí, verso 15. Después dice, que brotando alguna raíz de amargura, cuando hay personas que no están confirmados en la gracia de Dios, en la salvación del Señor y no están en el propósito de Dios, tal vez brota raíz de amargura. ¿Qué es lo que es esto, pastor? Bueno, raíz de amargura es cuando guardas algo en tu corazón y esa semilla
ese problema echa raíces. Toda semilla que usted pone en algún lugar con alguna condición mínima de crecimiento echa raíces. Comienza a brotar. Bueno, raíz de amargura es eso, aquel problema que quedó en tu corazón y no lo has resuelto, y esto puede traer raíz de amargura y se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura como los sacos de basura que tal vez ahí está y no está acumulado, y esa basura está descomponiéndose y está tomando olores y demás. Bueno, hay que sacarlo. Hay que sacar de nuestras vidas todo lo que pueda contaminar. Hay que sacar de la familia todo lo que pueda contaminar nuestra vida espiritual. Hay que sacar de la iglesia todo lo que pueda contaminar nuestras relaciones, nuestra visión, nuestra acción. Tiene que estar lleno de la santidad de Dios, de la presencia de Dios y de la paz de Dios. Es lo que el apóstol está diciendo a aquellas personas, pero del Espíritu Santo hoy también a nuestras vidas. Verso 16. No sea que haya alguno fornicario, profano, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Aquí hay problemas que pueden suceder, gracias a Dios, que no hay, digo, problemas grandes. Los problemas chiquitos son resueltos más fácil, ¿verdad? Pero hay situaciones que se van gestando, que es importante que no quede raíz de amargura, que quede todo limpio, que quede todo aclarado para poder seguir creciendo en el Señor, ¿verdad? Y qué lindo, ha sucedido y vamos a seguir haciéndolo para que todo esté bien claro, para que podamos seguir creciendo en el Señor. Y no hago alusión a nada específico, simplemente para que nada de nuestros mismos errores pueda ser estorbo para el crecimiento, sino que todos seamos edificados en el Señor. Verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y está hablando de Esaú. Esaú tenía la primogenitura, una bendición paternal a los primogénitos, al primero que nacía en la casa. Y él vendió, él cambió por nada su primogenitura. Bueno, ¿qué representa la primogenitura para nosotros? Bueno, es la bendición que Dios nos ha dado. No lo cambiemos por nada. No cambie por nada la bendición de la salvación. No cambies por nada los dones que Dios te ha dado. No cambies por nada lo que Dios te ha dado para ministrar, para hacer, para servir. No cambies por nada el lugar donde Dios te ha puesto. No cambies por nada tu alegría. No cambies por nada el gozo que el Señor ha puesto en tu corazón. Y hay ejemplos del Antiguo Testamento al desechar la presencia de Dios. Definitivamente todo lo que Dios nos ha dado como hijos ahora adoptados viene de su presencia. Y en el versículo 18 hasta el 21 nos habla de la imagen que los hebreos desecharon cuando estaban debajo del monte, que Moisés fue a subir, y hubo truenos y relámpagos y ellos se tuvieron miedo y no se acercaron. Dice, porque nos habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, al cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. Mira, hermano, en ocasiones cuando Dios ministra nuestras vidas para ayudarnos en la fe, hay momentos en que vamos a sentir como temor, ¿verdad? Y eso es bueno, el temor que genere Dios en nuestras vidas para llamarnos a la santidad. Hay momentos que vamos a sentirnos como, wow, tendré que hacer esto, yo nunca lo he hecho, como presionado en el buen sentido de la palabra. Y estas personas estuvieron frente al monte donde Dios estaba hablándole y se asustaron tanto que dijeron, no, no podemos. Quiero decirte, hoy Dios puede hablarte de una manera diferente, Dios puede ministrar a tu vida, Dios puede hacerlo de la manera que Él quiera para llevarte a una transformación para santidad, para crecimiento, para caminar en fe, pero nunca te vayas de su presencia. Porque en la presencia de Dios alcanzamos gozo, paz, santidad y crecimiento espiritual. Como dice la palabra, Dios es quien da el crecimiento y eso viene
en su presencia a través de su palabra y su Espíritu Santo. Escena de redención y eternidad de la tierra, desde la tierra, digo yo. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Me gusta mucho esto. Quiero que mantengas la imagen. Versículo desde el 18 hasta el 21 está hablando de la imagen de los hebreos abajo del monte de Sión, pero ahora el 22 hace la misma comparación, pero ya hablando a los judíos cristianos y a nosotros hoy, esta noche, sino que ustedes se han acercado al monte de Sión, recordando a los judíos que esta carta que están recibiendo, ahora ellos tienen la misma connotación que aquel Dios que estaba hablándoles en el monte cuando Moisés estaba subiendo para recibir los mandamientos. Tiene esta misma carta, tiene la misma connotación y la misma valoración de revelación divina para llevar al pueblo a caminar con él y estar en el Señor. Y usa otras imágenes muy lindas aquí que a mí me gustan también y trae edificación para nuestras vidas. Dice, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Apocalipsis capítulo 21, verso 2 nos habla de la Jerusalén celestial y hay una explicación implícita en el texto muy linda que nos aclara. Algunos creen que hay una ciudad en el cielo que es Jerusalén y demás, pero el texto nos está hablando de imágenes, de lenguaje para ayudarnos a entender el mensaje divino para nuestra edificación. Y hago una pausa aquí en Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, subraye santa ciudad en su Biblia, la nueva Jerusalén, otra frase, nueva Jerusalén. Y parece que está hablando de una ciudad, ¿verdad? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa imagen de esposa ataviada para su marido es la misma que usa Jesús y Pablo hablando de la iglesia para estar ataviada para su marido, que es Cristo, ¿verdad? El esposo, el cordero, ¿verdad? Y oí la gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Recuerda primero a los Corintios cuando Pablo dice, ustedes el cuerpo son templo del Espíritu Santo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y entiéndase, las personas, no el edificio donde nos reunimos, ¿verdad? Con los hombres, y él morará con ellos. Por eso él está morando en nosotros, como dice Juan capítulo 15 y 16 del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando está hablando de la ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celestial, está hablando de cómo, de la iglesia donde Dios mora. Porque poner los ojos en Jesús y estar en acción solo lo puede llevar adelante personas redimidas que están conectados en y con la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo y tiene la cabeza que es Cristo Jesús dirigiendo nuestras vidas. Cuando estamos, como dice Efesios capítulo 4, desde el 10 hasta el 16, bien concertados y unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente para servir al Señor. Dice, la compañía de los muchos millares de ángeles. La palabra ángel quiere decir mensajero, que llevamos el mensaje del Señor, ¿verdad? Ángeles mensajeros. Verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de la vida. De nuevo, todas estas imágenes son una desglose de imágenes que nos ayudan a ver que es la iglesia del Señor, porque solo los que están inscritos en el libro de la vida somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Los que tenemos vida eterna, Apocalipsis 22 dice, los que están escritos en el libro de la vida son los que tienen vida eterna. Verso 23 dice, a la congregación, y me gusta mucho porque la iglesia no son las iglesias, sino la iglesia del Señor. Por eso dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos, ¿verdad? A Dios, el juez justo de todos, a los espíritus justos hechos perfectos. De nuevo, cuando tú te mueras y yo me muera, o cuando Cristo venga y seamos transformados, recibiremos cuerpos glorificados eternos que vamos a ser perfecto. El plan de Dios, ¿verdad? Somos los redimidos en la eternidad.
y quiero llevarte aquí a la idea cuando está hablando de la escena de redención y eternidad desde la tierra. Nosotros ya tenemos vida eterna. Tenemos ya la vida eterna. Pastor, pero no estamos aquí en la tierra todavía. Sí, pero dice la palabra en Efesios capítulo 1 también, verso 3, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, porque tu espíritu y mi espíritu tiene eternidad. Pedro lo dice de otra manera, somos ya participantes de la naturaleza divina y eso es muy lindo para caminar en santidad con el Señor, porque podemos decir lo que también el Señor nos dice y Pablo lo reitera, somos embajadores, no somos de este mundo. Jesús lo dijo en su oración en Juan capítulo 17, están en este mundo, pero no son de este mundo. Wow, si estamos aquí, no somos de aquí, somos de allá. Quiere decir que nuestra eternidad está garantizada ya en nuestros espíritus y nuestro cuerpo será glorificado y eterno cuando Cristo venga. Así que estamos sentados en lugares celestiales con el Señor. Verso 24, Jesús es el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada habla mejor que la de Abel. Y está hablando de la redención porque al final todas estas imágenes refiriéndose a la iglesia, a tu vida y a mi vida, es porque Cristo nos ha redimido. No hay una valoración, no hay una posición en Cristo Jesús que no sea por la gracia de Dios y por la redención, por la sangre del Cordero. No hay mérito, no hay universidad, no hay nación, no hay lenguaje que nos ponga como hijos de Dios, sino la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Verso 25, mirad que no desechéis al que habla. Wow. Recuerden, Pablo había sufrido persecución, había sufrido también oprobio en el capítulo, en los primeros versículos, aquí en el capítulo 12 también lo habla, pero segunda a los Corintios también habla de todo lo que Pablo sufrió cuando presentó el evangelio después de haber sido fariseo de fariseos, judío de judíos, y estaba enseñando el evangelio y muchos lo desecharon. No, ese también está en la falsa doctrina de esa del cristianismo, de los que andan diciendo que Jesús era el Mesías. Y dice aquí el verso 25, mirad que no desecháis al que habla. Y yo lo veo como Pablo también, pero hablo del Dios Trino, porque al final esta palabra había sido revelada, ¿verdad? De parte del Señor. ¿Qué le está diciendo a los judíos para aquel tiempo? Mirad que no desechen lo que Dios está diciéndoles hoy. Porque lo que Dios nos dijo el mes pasado, el año pasado, la palabra que recibimos para la conversión fue buena. Pero la que te está dando hoy es la que nos va a ayudar para caminar con el Señor, para mantenernos firmes en el Señor. Por eso dice, pues, mirad que no desechéis al que habla. Y yo estoy convencido que no era Pablo, que era el Dios Trino hablando a los hebreos y a nosotros hoy también. Y yo les digo lo mismo y me digo lo mismo a mí también. Tengamos cuidado, que Dios nos está hablando, no cerremos nuestros oídos, no cerremos el oído a lo que Dios está diciéndole y a lo que hoy estamos compartiendo, estoy compartiendo con ustedes. Siempre vienen consecuencias a la desobediencia. Siempre, todos lo sabemos como buenos cristianos, siempre vienen consecuencias a la obediencia, pero Dios nos llama a la santidad y recordar la historia hebrea siempre bajo la presencia del Señor. Verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. ¡Wow! Tremendo. Pablo o el escritor a los hebreos, haya sido quien haya sido, está diciéndole a los judíos aquellos cristianos y a nosotros hoy, seamos obedientes, no nos apartemos, porque el Señor, aquel en el monte, hubo truenos, relámpagos, fuego y fue tremenda la revelación. Y no me detuve en hablarle de algunos momentos en el que Dios se manifestó con fuego, pero ya lo hemos visto, los profetas de Baal, cómo Dios se manifestó en la revelación de Coré, cómo Dios se manifestó con fuego abriendo la tierra. Y hay muchas cosas acerca del fuego en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Señor nos dice eso. No solo voy a conmover la tierra como en aquel tiempo frente al monte de Dios,
en el monte Sión, sino que también voy a mover el cielo. Y se refiere a todo lo que se mueve en el universo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Lo leo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo va a ser quemado cuando Cristo venga porque nos vamos a cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? ¿Cuántos se van con él? Verso 27 y termino. Esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles como las cosas hechas para que queden inmóviles. Mateo capítulo 24, verso 35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra del Señor permanece para siempre, pero el cielo y la tierra van a pasar. Verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos primero gratitud, mediante la cual servimos al Señor, agradándole siempre en todo, con temor y reverencia. Verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wow, este capítulo acaba en fuego, ¿verdad? En llamas, pero llamas buenas porque nos llevan a la eternidad, llamas buenas porque nos hacen reflexionar para el temor del Señor, llamas buenas. Les dejo algunos versículos. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 58, nos habla de la importancia de servir al Señor. No nos cansemos pues de servir al Señor, porque todo lo que hacemos en el Señor no es en vano. Quiero decirte, todo lo que has hecho, hermano y hermana querida, grande, visible o invisible, detrás de la puerta o visible en la plataforma o visible para algunas personas o no, es bueno y Dios lo ha valorado. Romanos capítulo 12, verso 1, es agradándole siempre. Eso va a ser bueno, agradándole al Señor. Colosenses capítulo 1, verso 10, también nos habla de agradar a Dios en todo. Salmo 34, 7 nos habla de vivir bajo el temor de Dios, así como el Salmo 115, 11. Y la manifestación del Señor con fuego es en virtud de purificar toda la creación, la creación para llevarnos a cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios nos llevará para siempre, para vivir en su presencia. Que Dios le bendiga, es mi deseo y oración. Amén.